Estamos ya de regreso y es un gusto recibir aquí en el estudio a la investigadora Lourdes Gasol, además activista de género, por lo menos en dos organizaciones, Lourdes, en el Grupo Lucero, que es un asunto que surgió recientemente, y antes en una AC que tú tienes, Así es. Hermila Galindo. En Desarrollo y Ciudadanía, Hermila Galindo, así es. Y además, bueno, exfuncionaria, y hay que también recordar eso, del Instituto de la Mujer Guanajuatense hace 2 administraciones, por lo menos. Así es. Bueno, el tema por el que te hemos invitado, vimos que has estado cerca de algunos de los padres de familia que han sido víctimas sus hijos de ataques en escuelas, particularmente de Adán, el padre de esta chica guanajuatense de la secundaria piloto. Pero parece que esto ya propició un acercamiento, bueno, estas organizaciones no gubernamentales, las propias víctimas y los funcionarios públicos de la Secretaría de Educación. Lo que yo te quiero preguntar es, estos casos que surgieron y que de pronto las autoridades ven y han dicho públicamente que pueden ser casos excepcionales, nos llevaron a conocer los 24 casos anteriores, por lo menos de los 4 años o 3 años y fracción anteriores. ¿Cuál es el panorama en la educación de Guanajuato, tomando en cuenta estos casos y tomando en cuenta la actitud de las autoridades? ¿Debemos prender focos de alerta o focos rojos, Lourdes? Mira, yo creo que son focos rojos. En el momento que tenemos un caso y no tenemos claro cómo tiene que ser la actuación de las autoridades, eso yo considero que es importante mencionarlo como un foco rojo, con un solo caso, no necesitamos 24. En las últimas semanas, como tú bien dices, han aparecido, bueno, estos 2 casos que son emblemáticos, pero también está el de Irapuato y así podemos tener muchos más. Yo considero que en este momento no podemos descalificar esto de ninguna manera ni menospreciar la actitud de la sociedad, de los padres de familia que están preocupados. ¿Por qué? Porque, como bien decía Dan en la conferencia de prensa, dejamos a nuestros hijos en los espacios escolares suponiendo que son espacios seguros, y no es cierto. Eso por un lado. Por otro lado, es gravísimo que sea en una escuela del Estado donde se vulnere sus derechos. Y no se vulnere una vez, sino se vulnere de manera reiterada, no creyéndolos, descalificándolos, y luego todavía teniendo que estar rogando, pidiendo, implorando la atención. La atención no solo en términos legales, sino en el acompañamiento psicológico. No basta con un acompañamiento psicológico para el resarcimiento de daños. Eso tenemos que estipularlo, tenemos que discutirlo. No está en la ley, tú puedes revisar la ley al derecho y al revés y no está claro, porque no hablamos de abuso sexual, de abusos eróticos sexuales. Y mientras no nombremos a las cosas por su nombre, ¿cómo las enfrento? Como han quedado consignados en muchos de esos 24 casos que la Secretaría aceptó después de una consulta de acceso a la información. No sabemos si son violaciones, no sabemos qué pasa. No importa. A ver, y una parte importante de lo que dices, la escuela debe ser un espacio seguro, no ocurre así, pero también parece preocupante que cuando hay evidencias de que no ocurre así, al más alto nivel la autoridad no tome cartas en el asunto, se resista a creerlo o lo minimice. Ese es el problema, que es un desconocimiento del tema, absoluto, galopante. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con la sexualidad, porque tiene que ver con el cuerpo. Es un tema tabú en este estado, desgraciadamente. Todo lo que pase por el cuerpo está vetado, está saturado, está satanizado. Hay organizaciones que queman los libros de texto de biología porque aparece un pene y una vagina. Entonces, si llegamos a esos extremos y se permite, bueno, pues también ahí se está reflejado en las políticas públicas. Ahí está evidenciado. Ahora tú mencionas que estos 2 casos son emblemáticos. Yo te diría lo son porque hubo el valor de denunciarlo a los medios de comunicación, porque los medios lo retomaron y porque generó esa situación una presión extra a las autoridades. Pero tenemos 24 casos, cada uno de los cuales pudo haber sido emblemático si nos hubiésemos enterado a tiempo o si hubiese habido una organización que acompañara a los padres. Eso es lo triste, que no sabemos qué ha pasado con esas criaturas. No sabemos dónde están, no sabemos en qué situación se encuentran, qué tipo de seguimiento se les ha dado. Y yo creo que es el momento que nos está tocando de discutirlo
por un lado, a nosotros como sociedad civil, a ustedes como medios y a las autoridades, es un problema no de ahora, es un problema histórico esto. Han pasado muchos casos. Y el problema, como yo les decía el otro día a algunos compañeros tuyos, es que seguimos judicializando esto. Una caricia puede ser tan lasciva a un menor como algo de mayor envergadura. Puede ser tan dañina a su autoestima, a su seguridad. Entonces, claro, ¿cómo compruebo o demuestro que esa caricia indebida lo dañó? Digo, va a verlo el médico legal y el legista y va a decir, señores, no tiene nada. Necesitamos peritos demasiado especializados para poderlo confirmar. Poniendo un símil como la mujer golpeada cuyas lesiones no tardan más de 15 días en sanar y que puede ser un caso de violencia consuetudinaria que puede conducir a un feminicidio, pero en ese momento específico la autoridad dice, esto es una cosa menor. Exacto, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es exhortar a las autoridades a buscar especialistas. Está el programa de atención a víctimas del abuso sexual, por ejemplo. Déjame preguntarte algo. ¿Has estado interactuando con funcionarios de diversos niveles en la Secretaría de Educación, con un delegado en Guanajuato, con un subsecretario, con directores de escuela, me imagino? Así es. ¿Qué detectas en esto? O sea, ¿se cierran primero con pretextos, no quieren ver el problema o ya hay una apertura, empieza a darse una apertura? Híjole, yo no te podría decir que institucionalmente hay una línea. Me he encontrado de todo, desde la negación del problema y la minimización del problema, por un lado, y por otro lado, de gente que está preocupada, pero no dimensiona el problema que esto significa. Y yo vuelvo a lo de, y yo se los mencionaba. ¿Carece de herramientas? Absolutamente, carece de las herramientas cuando la ley marca claramente que se requiere un proceso de capacitación, de formación y de profesionalización, que esa palabra no está en la ley. Aquí no solo es capacitar ni sensibilizar, se necesita profesionalizar. Y si ellos no lo están, porque no pueden ser todólogos, hay gente que sí lo sabe y sabe de estas lesiones. ¿No te han salido con el pretexto muy común en la burocracia de que no hay recursos para eso? Mira, no les he dado tiempo a decírselos, porque les he dado muchos ejemplos de que es un problema de voluntad política, de congruencia. Y que a mí me parece, insisto en el punto de sacarlo de la parte de la desjudicialización de este proceso, porque tendríamos que discutir también en el legislativo, en el tipo de contratos también, en la ley laboral de las personas que laboran en las escuelas, el trato hacia los estudiantes y a las estudiantes. Y eso tendría que ser suficiente, porque ahí, cuando tú te metes a este entramado, te encuentras con que si la Procuraduría no acredita que hubo un delito, entonces la Secretaría de Educación no tiene posibilidades de decirle a un maestro que sospechoso de un abuso o a alguien que está a una autoridad educativa en cualquiera de sus funciones. Ese es uno de los primeros limitantes. Yo creo que es hora de sentarnos en el legislativo, por un lado, en el ejecutivo y la sociedad civil a discutir esto. ¿Cómo lo han resuelto en otros países? No es que tomemos de ejemplos, por ahí he leído de no somos Japón, no somos Europa. Perfecto, no lo somos, pero lo han solucionado en otros lugares. Veamos, aprendamos de esos ejemplos. Empecemos a caminar y a transitar. No queremos globalización en todos los sentidos, pues también en esto habría que globalizarnos. Aprovechemos la globalización de la información. Queremos relacionarnos con esos países, Así hay que aspirar a esos estándares. Bueno, la Secretaría de Educación está a punto de invertir una cantidad importante de recursos, por ejemplo, en comprar tablets electrónicas para alumnos de secundaria, ¿no? 100,000 tablets electrónicas, lo cual trae añadido muchos problemas, porque hay lugares donde no hay tantos contactos eléctricos para cargarlas. La banda ancha, yo quisiera preguntar. No hay internet, etcétera. Por ejemplo, ¿esto sería prioritario frente a problemas como el que estamos viendo del bullying o de la violencia sexual? Yo creo que sí. Yo creo que tú no puedes tener un estudiante que ha sido violentado, no le vas a subsanar el daño con una tablet.
Y si no ha sido dañado directamente, yo pregunto a las compañeras y compañeros de estas dos chicas, tanto en León como en Guanajuato, ¿qué tan seguros se sienten en su escuela, en ese espacio escolar? Y eso seguro no lo tenemos ni siquiera medido, Por ni ejemplo, calificado. afecta a los demás, ¿no? Por O sea, no supuesto. solo la víctima, sino sus compañeros, sus amigos. Es como el efecto dominó. El resto de los salones de la escuela se convierte en algo que se empieza a hablar de eso, pero... Y también las relaciones laborales, porque hay en todo esto toda una cadena de descalificar a las personas agredidas, de poner la responsabilidad en ellos. Es que las chicas son muy arriesgadas, es que están descocadas. Alocadas, ha llegado a decir Exacto, están descocadas, eso me encantó. Aunque estuvieran descocadas, nada justifica una agresión contra un estudiante. Y cuando vemos los datos que tuvimos vía acceso a la información pública de un compañero tuyo, vemos que hay menores de 5 años. ¿Ellos también están descocados? Los 24 casos. Exacto, eso nos remite a esta información. Cuando vemos el rango de las edades de las personas agredidas, también nos sorprende. Lo tenemos entre los 11 y los 16 años. Tú elaboraste algunas gráficas que podríamos ver rápidamente. Bueno, esto es por regiones, pero por edades. Mira, es esta que te digo y bueno, me comprometo a enviártelas hoy en la tarde. No te preocupes. Y lo reseñamos nosotros también en nuestra nota. Exacto. Que hicimos ese día. Oye, pero ¿ves alguna rendija por la cual la Secretaría pueda anunciar pronto un programa para atender este problema? Mira, además... Por lo menos para detectarlo. Híjole, pues yo todavía no la veo. ¿El Instituto de la Mujer Guanajuatense? Pues tampoco. Y te digo, hay un área del instituto que era la que tuve yo el privilegio de encabezar un ratito, que sería la que tendría que estar de la mano de la Secretaría, la de Educación por la Equidad, la que tendría que estar encima, al lado y acompañando a la Secretaría de Educación en este problema. La persona que esté ahí debería ser un especialista que tenga la posibilidad de mirar cómo empezar a trabajar en todos los espacios. Estoy refiriéndome al espacio de los docentes, al espacio de los padres de familia y de los estudiantes. Si no tienes esta triada, también es imposible. Y aquí yo creo que como sociedad lo que nos corresponde y lo que me corresponde en este momento es empezar a decir esto no es natural, esto no es normal. A grado de que se podría tener una materia dedicada al asunto. Estamos preocupados por las matemáticas, por el español, por la prueba de enlace, pero esto es formación en valores, formación humana, ¿no? Mira, yo creo que no es un problema de la materia. ¿Cómo voy a enseñar valores si en matemáticas agredo a la estudiante? Tendría yo que empezar a desnaturalizar todo esto en todas las materias. Ahora les ha dado de moda, en todos los programas son transversales. Me encanta. ¿Quién sabe qué entiendan por transversalidad? A mí me encantaría que me lo desmenuzaran. Este es un tema transversal. En todas las escuelas el personal docente tendría que ser sensible al tema. Tendrían que tener un mínimo de información. Así como tienen un mínimo de información de qué hacer en caso de un siniestro, igualito. Tendrían que tener el lo que has visto de los dos casos no existe. Yo no lo conozco, no hay manera. Ni los padres de familia saben a dónde acudir. Ya medio me dijeron qué le hicieron a mi hija, pero ¿qué tengo que hacer? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Quién me va a llevar de ventanilla en ventanilla? Que es complicadísimo. Nadie nos dice. ¿Cómo tengo que recibir a ese estudiante o a esa estudiante que tuvo el valor de decir abusaron de mí? Tampoco nadie sabe cómo tengo que recibirla. Necesitamos una contención. Eso se podría empezar a tener. ¿Cómo te tengo que informar a la familia? Esa es la otra parte. ¿Cómo le voy a decir a la familia y después cómo la voy a acompañar? Eso quizá va a implicar que voy a tener que tener la escuela, alguien que la acompañe si llega a niveles de ministerio público, de psicólogo, todo esto porque viene un momento de parálisis de la gente y eso no está considerado en ningún lado. A todos los niveles, aquí los vimos paralizados. Así es.
Lourdes, ¿ustedes van a seguir trabajando este tema? Independientemente del apoyo o no de la autoridad. Por supuesto que lo vamos a seguir poniendo en la mesa. Te comento que sé que va a haber una encuesta nacional sobre violencia de género en escuelas, pero enviada por la SEP. Vamos a ver cómo salimos, cómo sale Guanajuato. Pero yo creo que ya se podrán ir adelantando en Guanajuato, y es voluntad política, no es presupuesto. La ley es clara, dice que tienen que invitar a la sociedad civil organizada. ¿Dónde está participando la sociedad civil organizada? Que tienen que participar los padres de familia, pero no solo un sector de los padres de familia, tienen que ser incluyentes, tienen que sumar. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Gracias por venir a hablar de esto, Lourdes. Gracias. Te seguiremos molestando para seguir avanzando con sobre gusto, estos temas, ¿no? Con Sí. gusto. Es Lourdes Gasol, ella es investigadora en temas de género, también activista. Y damos el nombre de tu asociación. ¿Se te puede localizar en alguna parte? Sí. ¿En tu Face? En mi Face. No, en lgasol@yahoo.com. Lgasol. Lgasol. Y también en Facebook el grupo Actúa. En el grupo Actúa y en el grupo Lucero. También Que ahí están me pueden, así es, del cual también soy parte. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo voy a una breve pausa, regreso.